Estamos en una serie sobre el libro de los Hechos llamado Poder Hoy. Y si eres nuevo hoy, estás en el comienzo o cerca del comienzo. Todavía estamos en Hechos capítulo 1. Vamos a estar viendo a los versículos 12 al 14. Así que si pudieran voltear ahí, Hechos 1, versículos 12 al 14. Cuando llegas al libro de Hechos, Dios va a tomar gente ordinaria. Y cuando lees el libro de los Hechos, Él va a hacer cosas extraordinarias. Ese es siempre el corazón de Dios. Hacer cosas que están más allá de nuestra capacidad, cosas que realmente muestran su poder. Pero para que tú y yo pasemos de lo natural a lo sobrenatural, tenemos que tener poder sobrenatural. Es por eso que el verso clave en el libro de los Hechos es Hechos capítulo 1 y versículo 8. Jesús hablando dice esto: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Si tú y yo vamos a conocer el poder de Dios, entonces tenemos que estar llenos con el Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros. Tenemos que ser vestidos con el Espíritu Santo. Todos ellos son términos sinónimos para referirse al poder de Dios sobre su pueblo, que nos lleva de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. Este es siempre el corazón y el deseo de Dios. Él va a tomar gente ordinaria, va a hacer cosas asombrosas en sus vidas. Y su corazón para hacer eso nunca ha cambiado. No hay nada en la Biblia que diga que Él todavía no quiere hacer eso hoy. De hecho, la gran necesidad de la iglesia hoy es que necesitamos algo del cielo. Necesitamos más de lo que los programas o la información o el ingenio pueden darnos. Necesitamos poder del cielo. Necesitamos poder hoy. La buena noticia es que Dios quiere que lo tengamos. Él quiere trabajar en nuestras vidas. Él quiere darnos poder para hacer cosas que nos moverían más allá de cualquier cosa que pudiéramos pedir o imaginar. Pablo dice en Efesios 3, en el versículo 20, ahora a aquel que es capaz de hacer inconmensurablemente más que todo lo que podamos pedir o pensar. Dios quiere hacer eso en tu vida. Dios quiere hacer eso en esta iglesia. Lo estamos viendo de una manera nueva, de una manera poderosa. Él está derramando su espíritu sobre la gente y literalmente cientos de personas han sido llenados con del Espíritu Santo. Si llegamos al capítulo 1 de los Hechos, en el versículo 12, aún no hemos llegado al día de Pentecostés, donde derrama su espíritu sobre ellos. En su lugar estamos viendo los días previos a Pentecostés. Hoy vamos a aprender acerca de los 10 días antes de Pentecostés. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué podemos aprender de ello que pueda ayudarnos a nosotros que todavía estamos esperando en Dios para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Y yo diría esto a cada persona que todos nosotros deberíamos estar diciendo: esta sería mi oración para mí. Señor, quiero todo lo que tienes para mí. Quiero un mayor bautismo en tu espíritu. Quiero ser revestido de poder como nunca he sido revestido de poder. Quiero verte obrar en mí y a través de mí como nunca lo has hecho antes. Esa debería ser la oración de cada seguidor de Cristo. En Hechos capítulo 1, en los versos 12 al 14, aprendemos 4 cosas que fueron parte de su respuesta a la instrucción de Jesús de esperar y recibir esa llenura, esa venida del Espíritu, esa vestidura con poder de la que habla la Biblia. Comencemos en Hechos capítulo 1, versículo 12. Luego regresaron a Jerusalén. Esos son los discípulos. Recuerden, están en el Monte de los Olivos. Jesús asciende al cielo y el ángel dice que va a volver de la misma manera que lo habían visto irse. Volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, a un día sábado de camino. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se hospedaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Estos son los 11 discípulos menos Judas Iscariote.
Todos ellos, unánimes, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahora quiero que noten al mirar estos versículos, hay 4 cosas que creo que son instructivas para nosotros mientras esperamos que el Señor que haga en nosotros lo que necesitamos desesperadamente que haga en nosotros lo que algunos nunca han experimentado que haga antes. Mi preocupación es que hay algunos que dirían, bueno, ya sabes, le pedí que lo hiciera, no pasó nada, así que probablemente nada pasará. O sabes que si Dios quiere hacerlo, lo hará, que ciertamente no es la verdad. Nunca cometas el error de pensar que Dios simplemente hace lo que quiere, ya sea que tú y yo participemos o no. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que pienses. Esa es exactamente la manera de experimentar menos de la obra de Dios y su poder y sus respuestas a la oración en tu vida. Al mirar esto, quiero que notes 4 cosas. En primer lugar, ellos oraban complacientemente. Ellos oraban complacientemente. Recuerden a Lucas, el Evangelio de Lucas, el autor de Lucas. Este Evangelio, un hombre llamado, irónicamente Lucas, escribió Lucas y escribió el libro de los Hechos. Al final del Evangelio de Lucas, escribe esto. Jesús dijo, y he aquí, estoy enviando la promesa de mi Padre sobre ti, pero quédate en la ciudad hasta que seas revestido con el poder de lo alto. Quiero que sepas esto, fíjate, quédate hasta, espera hasta, busca hasta. Solo porque todavía no has recibido la llenura del Espíritu Santo, solo porque aún no has sido empoderado, no significa que no sea la voluntad de Dios empoderarte. Si los apóstoles esperaron 10 días, si se quedaron hasta que sucedió, ¿cuánto más deberíamos estar dispuestos tú y yo a esperar, a quedarnos, a demorarnos hasta que Dios haga lo que desesperadamente necesitamos que haga? Se quedaron, ellos obedecieron. Él les dijo que esperaran, ellos esperaron hasta que... Míralo en Hechos capítulo 1 y versículo 4. En una ocasión mientras comía con ellos, ese es Jesús, les dio esta orden: no se vayan de Jerusalén, sino esperen por el regalo prometido por mi Padre. Dios quiere que esperemos en Él, quiere que lo busquemos hasta que recibamos lo que nos ha prometido, y es para todos. Pedro lo dirá cuando hable de ello en el capítulo 2 de los Hechos. Dirá, este regalo es para todos y para todos los que están lejos. De hecho, nadie está excluido, todos pueden ser llenos del poder de Dios. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días será bautizado con el Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, dijo, recibirás poder. Ese dunamis, esa dinamita, ese poder de hacer milagros, lo recibirás cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. En la salvación, el Espíritu Santo comienza a vivir dentro de ti. Pero hay una segunda obra del Espíritu que viene sobre ti. Como un hombre dijo, Él está en mí por mi bien. Él está sobre mí por tu bien. Él está en mí para hacerme como Jesús. Él está en mí para fortalecerme. Él está en mí para guiarme. Él está en mí para dirigirme. Él viene sobre mí para que yo pueda ministrar en su poder a la gente a mi alrededor. Y cada uno de nosotros necesita eso, lo necesitamos en nosotros. Eso sucede en la salvación. Para que pueda enseñarnos, para que pueda guiarnos, para que pueda conducirnos. Lo necesitamos sobre nosotros para que podamos orar con poder por la gente, para que podamos tener un poder para imponer las manos sobre la gente, un poder para dar testimonio a la gente, un poder para verle usarnos. Así que esas fueron las instrucciones, esperen hasta que reciban el poder. Entonces regresaron a Jerusalén. Cumplieron con sus instrucciones, dijeron, vamos a esperar en Jerusalén. Escucha, una clave para recibir de Dios en cualquier área de nuestra vida es obedecer a Dios. Muchos cristianos nunca reciben de Dios en oración, no experimentan el gozo de la oración contestada porque no son obedientes a lo que saben que Dios los está llamando a hacer. Ahora quiero que pienses en esto con los discípulos. Ellos tienen todas las razones para no quedarse. Seguro que Jesús les ha dicho que se queden.
Pero Pedro podría decir, ¿sabes qué? Ninguno de nosotros somos de la área de Jerusalén. De hecho, de los discípulos, solo uno era del área de Judea, donde se encontraba Jerusalén, y ese era Judas Iscariote. El resto eran de Galilea. Pedro podría haber dicho, escuchen, todos tenemos familia, todos tenemos casa, todos tenemos negocios a los que podemos volver. Esperemos allí, nos proveerán económicamente, tendremos donde quedarnos, estaremos entre amigos, estaremos entre familia, volvamos a Galilea. Juan podría haber dicho esto, uno de los otros discípulos podría haber dicho, ¿sabes qué? Arrestaron a Jesús, juzgaron a Jesús, condenaron a Jesús, ejecutaron a Jesús. ¿Y si nos hacen eso a nosotros? Tenemos que salirnos de aquí, no debemos quedarnos aquí, es algo peligroso hacer eso, estar aquí. En cambio son obedientes, regresaron a Jerusalén y ellos esperaron en el Señor para hacer lo que había prometido hacer. Solo quiero preguntarte, cuando escuchas esto de esperar en el Señor, cuando piensas en recibir este bautismo del Espíritu Santo, ¿estás lo suficientemente comprometido para decir, ¿sabes qué? Voy a esperar en Dios, voy a pedir hasta que reciba, voy a buscar hasta que suceda, voy a tocar hasta que esa puerta se abra en mi vida, no voy a preocuparme por el tiempo, no voy a tratar de inventar un nuevo plan, voy a creer que Dios lo va a hacer y voy a esperar en Él hasta que me llene? Esa es la clase de obediencia y oración que Dios honra. Número 2, quiero que notes que oran compatiblemente. Míralo en el versículo 12, entonces ellos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Oliveto, que está cerca de Jerusalén, a un día de viaje de reposo de distancia. Lo cual nos dice esto, que cuando Jesús ascendió, tú sabes, Él está en este monte. Déjame mostrarte un par de imágenes aquí, esto te ayudará. Hay una foto moderna del Monte de los Olivos y hay una capilla, la capilla de todas las naciones justo ahí. Y el Monte de los Olivos es menos una montaña que una cresta que está en el lado este de Jerusalén. Jerusalén está aquí, el Valle del Cedrón aquí, el Jardín de Getsemaní aquí y el Monte de los Olivos allí arriba. En el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 50, dice que cuando los había llevado a los alrededores de Betania, Betania está a 2 millas al este de Jerusalén, levantó sus manos y los bendijo, y mientras los bendecía, los dejó y fue llevado al cielo. Así que ahí tienes una idea, ahí está el monte del templo, ahí está la cúpula de la roca, ahí está el valle del Cedrón, ahí está el monte de los olivos, esa cresta, y puedes ver cómo sigue hacia atrás, y hacia atrás por aquí está Betania. Así que en algún lugar por aquí Jesús sale del pueblo de Betania, va al monte de los olivos y los bendice y asciende. Los discípulos entonces irán de aquí abajo y darán la vuelta por este lado y subirán a la ciudad de Jerusalén, y por aquí sería donde está el aposento alto. Así que asciende, Hechos capítulo 1, versículo 12 de nuevo, y regresan a Jerusalén. Un día de viaje, de reposo, de distancia. Ahora quiero decir, no es que esto tenga mucho que ver, pero lo encuentro interesante. Así que si no encuentras detalles interesantes, serías como, ¿por qué se toma su tiempo? Si lo haces, entonces estarás como, siempre me lo he preguntado. Así que un viaje de día de reposo se regresa a la época en que Moisés dirigía la nación de Israel. Y si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, tenían el tabernáculo en el centro del campamento y luego las 12 tribus rodeaban el campamento, y así en el día de reposo tendrían que ser capaces de caminar hasta el tabernáculo para el culto, y así desde el extremo más alejado del campamento sería de 3/4 de milla, y así que dijeron que es un viaje de día de reposo. Se puede caminar lo suficiente para llegar al tabernáculo, pero no se puede ir más lejos, y por lo que es alrededor de 3/4 de milla, y que llegó a ser una frase que se utiliza, fue llamado un día de reposo a pie. Así que van desde el Monte de los Olivos, van a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegan allí, van al aposento alto. Leemos esto en el versículo 13, y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se hospedaban. Así que ellos subieron. Sus casas en ese día comúnmente tenían 2 niveles si alguien era rico, y este hogar tenía un cuarto superior. Hemos estado allí. Si vas al tour de Tierra Santa, ves lo que ellos creen que es ese lugar.
suficientemente grande para tener a 120 personas, lo que nos dice que el dueño del lugar era probablemente muy rico y fue en esa habitación donde esperaron al Señor. También puede ser en esa habitación donde probablemente tuvieron la última cena. El versículo 13 nos dice esto: subieron al aposento alto donde se hospedaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, también es conocido como Santiago el menor, Mateo también es conocido como Leví, y Simón el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Ese no es Judas Iscariote, es Judas también conocido como Tadeo en algunos listados. Así que la gente podría tener como Mateo, Leví o Simón, Pedro. La gente podía tener más de un nombre por el que eran conocidos. Así que tienes a los 11 discípulos allí. Y luego leemos esto en el versículo 14, y todos estos juntos se dedicaban a la oración junto con las mujeres y María, la madre de Jesús. Así que son los discípulos. Hay un grupo de mujeres. Es muy probable que se trate del mismo grupo que siguió a Jesús durante todo su ministerio. Lucas los menciona en Lucas capítulo 8, versículo 1. Después de esto, Jesús viajaba de una ciudad y aldea a otra, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, el administrador de la casa de Herodes. También puede ser que ella también estuviera endemoniada, porque dice que algunas de ellas las había curado de demonios. Así que podemos suponer en esta lista que otras pueden haber tenido esa misma situación. Susana y muchas otras. Estas mujeres ayudaban a mantenerlos de sus propios medios. Así que hay algunas mujeres ricas que están ayudando a sostener el ministerio de Jesús. Cuando es crucificado en la cruz, en el capítulo 15 de Marcos, leemos que algunas mujeres observaban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José. Así que Santiago el menor. También es Santiago el hijo de Alfeo, como leemos en Hechos capítulo 1. Así que ella está allí. Y Salomé, quien es María, la madre de la hermana de Jesús. Y en Galilea, estas mujeres lo habían seguido y atendido sus necesidades, así que ayudaron a sostener el ministerio. Están en el aposento alto, así que tienes a los 11 discípulos, tienes a este grupo que lo ha seguido desde el principio, tienes a los hermanos de Jesús. Tenía hermanos. Míralo en Hechos capítulo 1, en el versículo 14, y sus hermanos. Jesús tenía hermanos terrenales. Serían medio hermanos porque aunque compartían la misma madre María, no tenían el mismo padre. Los medio hermanos de Jesús eran los hijos de José. Aunque Jesús era hijo de nuestro Padre Celestial, era hijo de Dios. Sus nombres aparecen en el capítulo 13 de Mateo. Sus nombres eran Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, el hermano de nuestro Señor, escribió el libro de Santiago. Y es interesante tenerlos allí porque en Juan 7, verso 5, dice que aún sus propios hermanos no creían en él. Pero aquí están en una reunión de oración 40 días después de haber resucitado. Tú dices, bueno, ¿cómo se convirtieron? La Biblia no da muchos detalles, pero en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 7, dice, hablando de las apariciones de Jesús en la resurrección, entonces ese es Jesús, se apareció a Santiago. Así que cuando resucitó, antes de aparecerse a los apóstoles, en ese primer domingo por la noche, se le aparece a Santiago y le dice, hey Santiago, soy quien dije que era, y Santiago cree. Ahora, el punto de esto es simplemente decir esto. Tienes a los hermanos de Jesús, tienes a este grupo de mujeres, tienes a los discípulos y tienes a otros seguidores de Jesús, porque sabemos que había 120 personas. Lo que sucede en ese grupo es que todos son dedicados a Jesús. Pero piensa en esto, todos han tenido diferentes experiencias con Jesús. Todos ellos tenían diferentes niveles de madurez espiritual en su caminar con Jesús.
Así que tienes como Santiago, el hermano de nuestro Señor, quien eventualmente se convierte en el líder de la iglesia primitiva, lo ves en Hechos 15, pero tienes a Santiago, y Santiago no ha creído en él todo el tiempo hasta después de que Jesús resucita, así que es un novato, él no ha estado por aquí por mucho tiempo. Tienes a la madre de Jesús que lo conoce mejor que nadie. Tienes entre los discípulos, tienes al discípulo que Jesús amaba, Juan, y por eso Juan tiene una relación con Jesús que es diferente. Luego tienes a Pedro. Jesús nunca pudo alejarse de Pedro, así que él y Pedro están muy, muy unidos. Así que tienes todas estas diferentes personas que tienen diferentes experiencias con él. Y todos ellos tendrían diferentes percepciones de las cosas, recuerdos de las cosas. Lo que quiero que noten en el verso 14 es que todos ellos juntos se dedicaban a la oración. La palabra allí para un acuerdo es la palabra homotumadón en el griego. Homo significa lo mismo, tumadón significa termómetro. En otras palabras, tienen la misma temperatura, tienen la misma pasión espiritual. Había una compatibilidad. Dice en Hechos capítulo 2 y versículo 1, cuando el día de Pentecostés había llegado por completo, estaban todos unánimes en un mismo lugar. No solo están juntos geográficamente, sino lo que es más importante, están juntos espiritualmente. ¿Tienen puntos de vista diferentes? Sin duda. Simon es un fanático. Eso significa que él es uno de los hombres, él es de un grupo de personas que son conocidos como asesinos. Puedes estar seguro que cuando lo conocieron, durmieron con un ojo abierto. Quiero decir, este es un grupo que es diverso en algunos aspectos. Y sin embargo tienen la misma pasión espiritual. Están juntos, no solo físicamente, espiritualmente. Ahora, permítanme decir esto. Esta es la clave para que cualquier iglesia experimente el movimiento de Dios. De hecho, si la gente me pregunta, ¿qué crees que ha sostenido el movimiento de Dios ahora más de 30 años en James River? Yo diría esto, en una palabra, la unidad. Unidad, si no tenemos unidad, no tenemos nada. Así que desde el principio, James River ha estado unido. Hemos tenido una pasión, hemos tenido una temperatura espiritual, hemos tenido una mentalidad similar. Permítanme decir esto porque creo que esto es realmente importante. No tienes que tener el mismo origen familiar o compartir la misma perspectiva política o ver todos los temas de la misma manera. Basta con tener la misma pasión espiritual. Y lo que tenemos que hacer, y esto es lo difícil, solo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Tenemos que estar dispuestos a dejar que el amor cubra nuestras diferentes perspectivas. Tenemos que dejar que el amor, permítanme decirlo de esta manera, cubra nuestras diferentes preferencias. Tenemos que dejar que el amor cubra nuestros diferentes puntos de vista políticos. Tenemos que dejar que el amor cubra nuestros diferentes puntos de vista sobre las pandemias. Así que algunos son anti-vax, otros pro-vax, otros están en el medio, no están muy seguros. Escucha, lo importante es que nos amemos los unos a los otros. Lo importante es que seamos amables los unos con los otros. Lo importante es que no nos criticamos unos a otros. Lo grande es que reconocemos que no vamos a dejar que las cosas insignificantes de este mundo interrumpan nuestra pasión espiritual y nuestro enfoque en lo que Dios tiene. Y eso requiere que oremos. La gente nunca compartirá el mismo corazón hasta que oren juntos. Usted sabe, era en los primeros días o hace varios años con la iglesia, cuando la iglesia estaba creciendo, tuvimos más y más pastores, pero me di cuenta de que era muy difícil mantener a todos en la misma página y todo el mundo piensa igual. Y hasta que empezamos a tener nuestro tiempo de oración mensual de pastores, lo tenemos que orar por ustedes, de seguro, pero te puedo decir que hay una razón más grande por qué lo hacemos. Porque nunca compartiremos el mismo corazón hasta que pasemos tiempo juntos en oración. Y tan pronto comenzamos a orar juntos, la unidad comenzó a fortalecerse en ese grupo de personas.
Escuchen, cuando la iglesia ora junta, por eso es que el culto de oración es tan importante, porque cuando oramos juntos, crea un homotumadón, crea la misma pasión, crea la misma temperatura espiritual, y tienes que tener eso para un movimiento de Dios. Es por eso que si miras cualquiera de los grandes avivamientos en la historia del mundo, cualquiera de los grandes despertares, lo que sucedió fue que un grupo de personas se reunieron y oraron juntos, y oraron juntos y oraron juntos, hasta que comenzaron a expresar la misma pasión espiritual. Y cuando empezaron a tener la misma pasión espiritual, eso resultó en una unción y un derramamiento del Espíritu Santo que llevó a un avivamiento. Siempre, así es como funciona. Escuchen, les ruego que dejen de lado sus preferencias. Puede que no te guste el color de la alfombra, puede que no te guste la temperatura, puede que no te guste el sonido, puede que no te guste que no tengamos a todos recibieran la inyección o que hicimos posible que algunos recibieran la inyección. Puede que no te guste que no hable a favor de este candidato o que presentemos a este candidato, que por cierto los candidatos a cargos nacionales que llegan los presentamos. Solo digo, puede que no te gusten algunas cosas, puede que haya cosas en las que diríais, ojalá John hubiera llevado un traje, y otros pensaréis, ojalá llevara pantalones cortos y chanclas. Escuchen, todos tenemos preferencias, pero tenemos que estar más comprometidos a ser espiritualmente apasionados sobre lo que Dios nos ha llamado como iglesia a hacer y amar la diversidad de opiniones y tener cuidado de no ser críticos. Porque si nos volvemos críticos con la gente dentro de la iglesia, yo solo les pediría que cuando estén en los grupos de vida y alguien dice algo negativo sobre alguien o en la iglesia, su forma más rápida para detenerlo de una manera amable es decir algo positivo. Ni siquiera tienes que decir no estoy de acuerdo, decir bueno, ¿sabes qué? Son las personas más amables. O ¿sabes qué? Solo pienso, se puede decir de mil maneras. O no fue Dios bueno hoy, Dios se movió en la iglesia. Solo habla de las cosas buenas, celebra lo que Dios está haciendo. Porque si no mantenemos la unidad en la iglesia, perdemos todo lo que Dios hubiera hecho. Salmo 1:33, un salmo favorito. He aquí cuán bueno y agradable es cuando los hermanos habitan en unidad. Es como el aceite precioso en la cabeza. ¿De qué habla eso? La unción del Espíritu Santo que vino sobre Aarón, el sumo sacerdote, cuando Moisés lo ungió para que fuera el líder espiritual del pueblo de Israel. Cuando tú y yo moramos en unidad, cuando tú y yo vivimos juntos en unidad, cuando tú y yo nos comprometemos, eso no es unanimidad. No significa que todos tengamos que pensar igual en todo. No es uniformidad. No significa que todos tengamos que vestir igual. Si quieres llevar pantalones cortos y chanclas, hazlo. Si quieres llevar traje y corbata, hazlo. Quiero decir, es la idea de que tú y yo digamos vamos a tener la misma pasión espiritual con respecto al Señor, con respecto a alcanzar a la gente, con respecto a las prioridades de la iglesia. Y cuando se tiene eso, es como el rocío de Hermón que cae sobre los montes de Sión, porque allí el Señor ha ordenado la bendición, la vida eterna. Allí tienes, cuando tienes unidad, Dios ordena la bendición. La razón por la que James River está donde está hoy es porque Dios nos ha dado unidad y ustedes como pueblo, y los felicito por ello y les doy las gracias por ello, se han comprometido a mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz y están viendo los resultados de ello todos nosotros mientras caminamos en unidad. Amén. Así que una de las cosas que suceden en el aposento alto es que la diversidad de la gente se une en una pasión espiritual que permite que el Espíritu de Dios se mueva. Esto es absolutamente crítico para ver cualquier tipo. Olvida la idea de ver cualquier avivamiento a menos que tengamos eso. Y todos sabemos que lo necesitamos desesperadamente, ¿verdad? No estoy hablando de, hey, voy a tomar más de Dios en la iglesia cualquier día de la semana. Pero cuando miras a nuestra comunidad, cuando miras al suroeste de Missouri, cuando lees, hey, sé que hay mucho debate sobre las estadísticas criminales, pero si lees las recientes, Springfield es la quinta ciudad más violenta en la nación. Número 5, pasamos de 11 a 5. Missouri
Las probabilidades de ser víctima de un crimen violento en el estado son de alrededor de 4.5 por 1,000. En Springfield es de 15.9 por 1,000. No me digas cuántas iglesias tenemos. No me digas lo religiosos que somos. No me digan qué es el cinturón bíblico. Olvídense de eso. No hay nada en nuestra experiencia relacionada con el crimen, la pobreza, la violencia doméstica, que hable del cinturón bíblico. Es una farsa decir eso, es una vergüenza decir eso. Si eso es lo que es el cinturón bíblico, es trágico. Si alguna vez hubo un lugar que necesitara renacimiento, habría que decir que es uno de los lugares más violentos de Estados Unidos. Si alguna vez hay un lugar que necesita avivamiento, tendrías que decir que es un lugar donde la pobreza es rampante, donde si alguna vez hay un lugar que necesita avivamiento, tendrías que decir que es un lugar donde el abuso doméstico y los niños son retirados de los hogares para protegerlos. Tendrías que decir que es una ciudad así. Esta zona necesita desesperadamente un renacimiento. Me encanta la zona, pero tiene que tener avivamiento. Por eso es tan importante el culto de oración. Nunca vas a cambiar. Oye, estoy a favor de votar. Entiendo que en una sociedad democrática o una forma republicana de gobierno tenemos la oportunidad de votar y elegir a los representantes que hacen negocios por nosotros. Y deberíamos votar por las personas más buenas y capaces que podamos encontrar para servir en cargos públicos. Estoy a favor de eso. Pero nunca cambiarás una sociedad con eso. Jamás. La política no puede cambiar el corazón de la gente. Es una tontería. Solo Dios puede cambiar los corazones de la gente y necesitamos desesperadamente otro gran despertar para barrer este país y que comience aquí, que empiece aquí y cubra el país y el mundo. Bueno, puedes ver que estoy muy apasionado por esto. Cuanto más oro, lo más me apasiono. Lo más convencido estoy de que esta es la voluntad de Dios. Bueno, número 3, oraban constantemente. Me encanta esto. Fíjense, Hechos capítulo 1 y versículo 14. Todos estos unánimes se dedicaban a la oración. Ellos se estaban dedicando. En el original, la palabra en el griego podría ser oraban todo el tiempo. Ellos no paraban. En Hechos capítulo 2 y versículo 42 se dedicaban a la oración. En Hechos capítulo 3, un día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Y cuando escucharon esto, Hechos capítulo 4, versículo 24, levantaron sus voces juntos en oración. Literalmente, cuando lees el libro de los Hechos, encuentras que hay gente orando, orando, orando. La iglesia nació en oración. La iglesia se enfrenta a los problemas con la oración. Se dedican a la oración. Esta es la razón por la cual la oración es absolutamente crítica, es fundamental. Algunos de ustedes son nuevos en la iglesia, son nuevos y nos oyen hablar del culto de oración y algunos se preguntarán, ¿por qué le dan tanta importancia al culto de oración? Aquí está. Porque sin el culto de oración somos un club. Sin la reunión de oración, nosotros todo lo que experimentamos es lo mejor que podemos hacer. Y eso no es suficiente para satisfacer las necesidades espirituales de la gente. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente para cambiar la vida de alguien. Lo mejor que puedo hacer nunca transformará a las personas. Lo mejor que pueda hacer nunca creará un avivamiento espiritual. Samuel Chadwick, el ministro metodista, dijo esto en el camino a Pentecostés. La iglesia que multiplica los comités y descuida la oración puede ser quisquillosa, ruidosa, emprendedora, pero trabaja en vano y gasta su fuerza para nada. Es posible sobresalir en la mecánica y fracasar en la dinámica. Hay maquinaria en abundancia, lo que falta es potencia. Cuando oramos, se cambia, quiero decir, simplemente cambia todo. Si yo les mostrara en un gráfico lo que pasó cuando empezamos a orar en enero de 1998, exponencialmente, salvaciones, bautismos del Espíritu Santo, crecimiento numérico, todo eso pasó después del culto de oración. Miré a mi alrededor el miércoles por la noche y vi este lugar. Visualmente parecía lleno. Todavía hay espacio para más.
No te preocupes, tenemos un asiento para ti. Pero cuando lo vi, y vi a la gente con las manos levantadas, y vi lo que Dios estaba haciendo en la vida de las personas, esa es la respuesta que cambiará todo en tu vida, cambiará todo en tu matrimonio, cambiará todo en tu hogar, cambiará todo en la iglesia. Estamos poniendo la mesa, estamos preparando el ambiente para lo que Dios hizo esta mañana, lo que Dios hará esta semana. La oración lo cambia todo. Recuerdo cuando empezamos la reunión de oración, yendo a Brooklyn Tabernacle y predicando en Brooklyn Tabernacle, pasando tiempo con el pastor Semblad, y él dijo esta declaración y nunca la olvidé. Él dijo: John, cuando una iglesia comienza a orar, lo que sucede es que hay un peso acumulado de gracia. La gracia comienza a acumularse. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el poder de Dios. ¿Qué es la gracia? Es la unción del Espíritu Santo sobre un lugar que hace que sucedan cosas sobrenaturales. Te mueve de lo ordinario a lo extraordinario. Él dijo: hay un peso acumulativo de gracia que eventualmente es como si empezara a acumularse hasta el punto que empieza a romper la presa. Comienza a derramarse y hasta que finalmente es un poderoso río que brota de un embalse. Como la gente ha orado, Dios ha derramado y ahora es liberado, y ves el favor divino. Y te digo, eso es exactamente lo que está sucediendo en James River por los últimos 20 años desde que hicimos el culto de oración. Ha habido un peso acumulado de gracia y lo mejor está por venir. Puedes ver lo que Dios está haciendo mientras tú y yo oramos. Solo te digo que aún no hemos visto nada. Número 4, ellos oraron confiadamente. Y esto es implicado. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, eso significa que habían pasado 10 días. Así que están en el aposento alto y están orando. ¿Por qué esperaron 10 días? ¿Por qué seguían orando cuando parecía que nada había sucedido después de 9 días? Porque ellos estaban confiados. Jesús dijo: espera, y cuando esperes, algo sobrenaturalmente dinámico va a suceder, que cuando esperes te voy a visitar, te voy a bautizar en el Espíritu Santo, voy a derramar mi Espíritu sobre ti, te va a transformar, vas a ser revestido de poder, pero espera. Así que esperaron, y esperaron, y esperaron. Así que es una lección valiosa para nosotros. No es solo la confianza de la oración, es la paciencia de la oración. Decir: voy a esperar y voy a orar y voy a orar y voy a orar, hablando del Espíritu Santo. Lo vimos hace unas semanas pasadas en un miércoles por la noche. Jesús dijo: pidan y recibirán, busquen y encontrarás, toca y se te abrirá. Luego dice esto: porque el que pide sigue pidiendo y recibirá, quien toque sigue tocando, se le abre la puerta. Quien busca y sigue buscando va a encontrar. Escucha, todo lo que te estoy diciendo es esto: hay un poder del Espíritu Santo que está disponible para todos en este lugar, y les sugiero que pidan y pidan y pidan y pidan y pidan y pidan. Busquen y busquen y busquen y busquen. Toquen y toquen y toquen y toquen hasta que esté allí en tu vida. A veces la gente me pregunta si hay algo que me pueda ayudar. Yo digo sí, quiero decir, métete en la palabra de Dios, lee el libro de los Hechos, inspírate con las Escrituras. Agarra un libro, hay algunos buenos libros sobre estar lleno del Espíritu que son geniales. Eso animará tu fe. Pero ora, nada te sustituirá. Hazlo el grito de tu corazón. Les dijo que en pocos días, y ellos están allí orando, creyendo en Dios, y Dios salió a su encuentro. No puedo esperar a que lleguemos a Hechos 2:4. Creo que es más dinámico de lo que la gente cree, más poderoso. Y creo que Dios tiene más para todos en este lugar, empezando conmigo. Yo no creo que lo tengo todo, y no tengo todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, y estoy orando, Señor, todos los días estoy orando. Señor, dame una gran unción y una gran experiencia de tu Espíritu. Señor, dame un mayor bautismo en el Espíritu.
Déjame conocer más de tu poder, más de tu trabajo, más de tu presencia, más de lo que quieres hacer en mí, a través de mí, para que yo, cuando todo esté dicho y hecho, pueda decir, ¿sabes qué? No dejé nada sobre la mesa, no me perdí lo que podría haber sido. Y sobre todo porque quiero ver un renacimiento en el área. Lo necesitamos desesperadamente. La oración es la única manera de conseguirlo. Y si rezamos, Dios lo hará. Y si oramos, experimentarán el poder de Dios en dimensiones que nunca imaginaste. Sé que quieres eso. Sucede cuando oramos.